pasar a esa parte del recuerdo más antiguo que tengamos. Yo tengo varios. Yo me acuerdo perfecto un día que me dijeron, bueno, no te vamos a regalar hoy un libro, sino te voy a dar 15 bolívares, que en esa época eran como, no sé, como 10 millones de bolívares de ahorita. Y vas a ir a la librería y vas a comprar el libro que tú quieras. Yo tenía 8 años. Mira, entonces, y me acuerdo que yo elegí, sin dudar, elegí este, en una librería de una cadena de librerías muy conocida que todavía existe. Se llama Leyendas Maravillosas, de Editorial Fer de España, y son como los anticuentos de hadas, porque no eran esas mujeres sufridas, ni los hombres que las venían a salvar, sino cada uno de estos cuentos tiene como una enseñanza filosófica, como una reflexión. Y me pareció bello el dibujo, me pareció original, me pareció la verdad muy lindo, y ese es uno de los recuerdos más antiguos que tengo. Y otro es de una travesura. Estaba muchísimo más chiquita, porque todavía no había sido el terremoto de Caracas. O sea, tendría 4 o 5 años. Y mi hermano y yo descubrimos que mi mamá había comprado una caja de bombones para cuando venían las visitas, y que si tú le sacabas el bombón por debajo de las cajas de bombones, quedaba la formita del papel de aluminio, y no parecía que tú se lo hubieras comido. Y nos fuimos comiendo toda la caja de bombones hasta que llegó la visita un día, y mi hermano y yo fuimos encargados de ir a buscar la caja de bombones para llevar a la visita. Entonces yo me acuerdo y que no, nosotros ahorita no podemos ir a buscar eso porque tenemos que hacer la tarea, porque no nos hemos bañado, porque tenemos que ir a jugar en el columpio. Lo descubrieron. ¿Qué recuerdan ustedes de lo más chiquito que te acuerdes tú? Bueno, yo tenía como 2 años e íbamos en un tren a Machu Picchu, Ajá. en Perú. Y había una cosa que a mí me daba mucho miedo, que era una persona que viajaba por el tren, por la vía, Sí. Por el tren, pasillo del tren, ajá. vestida toda de negro con una máscara enorme. A mí me daba mucho miedo. Era como una tradición de ese lugar. A mí me daba mucho miedo. Entonces una amiga, que yo viajaba con una amiga en ese momento, quería tomarse una foto, pero yo protestaba un montón que yo no quería. ¿Y tenías 2 años y te acuerdas de eso? Parecía como un monstruo entonces ese personaje. Y la cosa es que del viaje en sí no me acuerdo fue de eso. Qué increíble, como hay cosas que le pegan a uno. ¿Y tú, Isabela, qué te acuerdas de cuando eras Bueno, el mío más bien es como un recuerdo pleno, yo creo, un recuerdo así de plenitud. Cuando yo era más chiquita también, antes de 3 años, antes que me mudara a Caracas, porque nací en Lechería, estaba en Anzoátegui. Entonces, antes de que nos mudáramos, estaba en la guardería, y me recuerdo, es como un flash, no me recuerdo definido, pero bueno, como todo así recuerdo lejano. Me recuerdo saliendo de la guardería y viendo a mi abuelo con las manos, él siempre se ponía las manos así en la cabeza, y viendo a mi abuelo ahí esperándome y regresando a casa, pues a casa de mis abuelos con ellos dos. Pues entonces como un recuerdo más bien de cariño, de plenitud más bien. Yo creo que es un buen primer recuerdo que tengo. Sí, ¿y tú? ¿Qué te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de ese programa de radio que yo te estoy diciendo? Sí, del programa de radio. Tu papá y tu mamá estaban afuera y yo pelándole los ojos porque estaba muerto de la risa. ¿Pero dónde sacó este chamo? Que si nosotros somos los sueños de otros y que nos están manejando con unas tiras como si fuéramos títeres, y yo, no se rían. ¿Tú te acuerdas de ese programa? Sí, de ese programa en particular sí, porque me pareció muy interesante la experiencia, estar en radio, porque sí recordaba haber estado en televisión, pero esa experiencia era mucho más diferente, se sentía uno más seguro de sí mismo al no tener una cámara enfrente todo el tiempo. Por otra parte, quería también recordar que el primer programa que estuve en la librería mediática no me acuerdo del todo. O sea, tenía 5 años, pero no me recuerdo del todo, pero sí las experiencias, lo que me han contado, lo que me han dicho, y con eso quería conectar que la mayoría de los recuerdos son que nos han dicho, nos han contado, son experiencias. O fotos que tú ves y reelaboras, ¿no? Y por eso mismo quería decir también otra travesura, se podía decir, que me han contado varias veces, y que a raíz de esos cuentos es que me he recordado. Por ejemplo, cuando yo era chiquito, utilizábamos el chupón, por ejemplo, pero un día no lo quise más, entonces mi mamá me obligó a tirarlo porque se había roto. Entonces voy y lo tiro, y así mismo. Entonces esa experiencia la recuerdo bastante porque fue, a partir de ese día más nunca volví a usar un chupón. No lo extrañaste. Un antes y un después. Y así mismo, y quería decir con eso que las experiencias que tenemos son porque los demás nos los ayudan a recordar. Sí. Si no tenemos gente alrededor que nos cuente, que nos hable,
probablemente muchas de nuestras experiencias que hoy recordamos perfectamente, tal vez ya no nos hubiéramos olvidado. Sí, es verdad. ¿Y tú, Diego? Lo más chiquitico que te acuerdas. Bueno, yo no voy a decir lo más chiquitico, porque lo más chiquitico que me acuerdo fue cuando me perdí una vez que la Feria del Libro era en el Parque del Este. Y yo llego, estaba lloviendo, y en una de esas yo me le suelto a mi papá y salgo corriendo. Y en esa misma escena, yo estoy corriendo, hay un círculo de gente y yo estoy corriendo de un lado para otro para que no me agarren. Pero la más bonita que me acuerdo es tendría yo 6 años, de mi abuela meciéndome en el chinchorro y cantándome. De la única línea que me acuerdo es: patito, patito, color de café. Ay, sí, esa es una canción infantil muy conocida, pero Sí. qué increíble, ¿verdad? Que uno tiene esos recuerdos. Y en esa misma línea de los recuerdos, ¿cuál es el libro que recuerdan, el primer sí libro que recuerdan haber sido conscientes de leer? Yo me acuerdo que me regalaron, tenía 6 años, como yo aprendí a leer muy chamita, que yo siempre digo que no sabía leer pero no entendía lo que leía, y me acuerdo cuando me regalaron una edición del Principito de Fernández Editores, que la conservo, que es una de las mejores traducciones que hay del Principito, que la parte del zorro dice: si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las 3 empezaré a ser dichoso. Entonces esa celebración, por ejemplo, desde que nosotros decidimos que íbamos a hacer este programa, yo lo preparaba y ya desde la mañana uno está pendiente, ese rito de la espera de que te vas a conseguir con alguien al que le tienes afecto, y lo aprendí de ese libro y me acuerdo cuando me lo dieron, tenía 6 años. ¿Tienen algún recuerdo de algún libro, de estar muy pequeñitos y que ese libro los hubiera impactado especialmente? ¿Sí? ¿Cuál? Bueno, la verdad yo me recuerdo varios libros que leí antes pero no me marcaron. Yo creo que uno que me marcó definitivamente, que fue un antes y un después en la lectura principalmente, fue como iniciarme en los libros, fue La Trepadora. A mí La Trepadora en serio me marcó no solo porque me lo habían vinculado desde antes, me lo habían recomendado, sino también me marcó todo el trama que tiene y lo que significaba ser mujer en esa época y todo, Sí. principalmente. Yo creo que Trepadora de Rómulo Gallego. sí, de Rómulo Sí, Gallego. ¿y tú? Bueno, en mi caso no va a ser un libro que me haya marcado de ese tipo, más bien quiero decir un libro que es el primero que recuerdo que me regalaron y que la verdad me influenció bastante en mi vida, que fue cuando nació mi hermano menor, nació uno de mis hermanos menores, y mi abuela me regaló, me lo trajo a Argentina, de Buenos Aires, me trajo un libro que se llama Ya soy hermano mayor. Entonces ese libro me marcó porque me lo leía una y otra vez y veía como las situaciones que planteaban en el libro eran prácticamente iguales a las que yo estaba viviendo en la realidad. Sí. Entonces ese libro, a pesar de que era muy pequeño, siento que sí me marcó bastante. Sí, es impresionante. ¿Y tú tienes algún recuerdo de ese estilo? Recuerdos son sensaciones en realidad, porque yo sí sé que yo llegaba, me sentaba en la cama o al lado del televisor y abría los primeros libros que me habían regalado, que eran los de Satoshi Kitamura. Ajá. Gato tiene sueño, perro tiene hambre. Y llegaba y me los leía y me los leía y me los leía. El primer libro que sí leí así con total claridad fue El perro del cerro y la rana de la sabana. Un cuentico magnífico. Sí, sí, es de nuestros ancestros indígenas. Sí. Es muy bello, además está bellamente editado. ¿Y tú qué recuerdo tienes del primer librito así que te haya marcado? Bueno, a mí cuando yo era más pequeña, era bebé, me leían muchos. Yo me leían, pero personas más adultos. Sí. Entonces, el primer libro que yo me acuerdo que leí fue uno que todavía lo tengo en la casa de mi abuela, que se llama El lagartijo. Era un señor muy pobre que fue donde mi rey, y tenía que adivinar dónde estaba un lagartijo para ser popular, para tener mucho dinero. Sí, era como un lagartijo mágico. Qué locura, qué locura, qué locura con los cuentos. Un seul matin, un seul